polémica que ha causado un eventual congelamiento en la Ley de Presupuesto 2018 para los recursos de la subvención escolar, esto en el marco de la Ley de Inclusión en Educación. Esta medida ha recibido críticas de diversos sectores políticos y aunque el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, desmintió que los fondos destinados a la gratuidad se hayan congelado, se mostró dispuesto, dijo, a revisar los montos asignados y hacer un gesto. Vamos a hablar en detalle sobre este tema. Estamos junto al senador de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker. Muchísimas gracias, ¿Qué tal? senador, Buenos días, Carla. por estar gusto. con nosotros y bienvenido. Encantado, pues, como a ver, siempre. ¿existe realmente un problema de recursos y un congelamiento? Aquí la denuncia, por decirlo así, o la polémica se produce porque en la Ley de Inclusión se había establecido que aquellos colegios que pasan a ser gratuitos, que eran subvencionados y por lo tanto tenían un copago, iban a empezar a recibir progresivamente estas subvenciones que van a ir subiendo. Y el último tramo debía subir entre 8.000 y fracción a 10.000 y fracción y se dice no. Esto va a crecer más lento, nos vamos a quedar en los 8.000 y fracción. Y los colegios alegan y dicen, no, pues aquí el compromiso fue llegar a los 10.000 y fracción. Pero el ministro Eyzaguirre dice que eso no es así, que no hay un congelamiento y que los montos efectivamente están. Incluso dice que él está dispuesto a hacer un gesto. ¿Cómo evalúa usted? A ver, Carla, hay un congelamiento de la subvención. ¿Está mintiendo el ministro Eyzaguirre? No, es que depende porque hay otras asignaciones por otros lados, entonces sumando y restando uno dice, bueno, ha aumentado en los últimos 5 años, sí, pero hay un congelamiento de las subvenciones y es absolutamente lamentable. Se lo digo como presidente de la Comisión de Educación, se lo digo como parte de la Democracia Cristiana, los 28 parlamentarios de la Democracia Cristiana hemos sido críticos y el martes almorzamos con el ministro Gabriel de la Fuente de la Presidencia para expresarle toda la nueva mayoría, sin matices, nuestra oposición a esta medida. ¿Por qué? Porque fíjese, Carla, que la Ley de Inclusión, que es una buena ley, fin al lucro con fondos públicos en educación, al copago y a la selección, que se aprobó el 30 de enero del 2015, hace 2 años y medio, estableció que en régimen, y en régimen es este otro año, el 2018, la subvención iba a aumentar hasta estos 10.000 pesos, usted dice que por alumno. El primer año, 6.000 pesos, así se hizo. El segundo año, este año, 8.000 pesos, así se hizo. Y ahora cuando venía a pasar a los 10.000 pesos, se dice, no, vamos a congelar, ¿no es cierto?, en el monto de la subvención, 0,35 UCE del año 2017. Y esto, obviamente, al sostenedor, aquí caben, esta subvención, ¿a quién beneficia? A los colegios públicos, a los particulares subvencionados sin fines de lucro y a los que pasaron a gratuidad. Los que pasaron a gratuidad, en total estamos hablando, estos 3 tipos de colegios, de más de 6.500 colegios en Chile. Los que pasaron a gratuidad, se les están cambiando las reglas del juego, que tienen que ser claras y estables. Ellos tenían su planificación presupuestaria para este otro año. Y ahora se les dice que hay, fíjense bien, 120 millones de dólares menos para el próximo año por este congelamiento. Son 2.400 pesos por alumno por mes, son 24.000 pesos por alumno por año. Y por lo tanto causa un detrimento a los sostenedores públicos y particulares subvencionados que pasaron a la gratuidad y eso genera un gran desconcierto. Bueno, es ese diagnóstico el que ha generado toda la polémica y que ha motivado también las explicaciones, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación, que termina reconociendo que efectivamente esto afecta a una gran cantidad de colegios y a una gran cantidad de alumnos y dice, lo que pasa es que aquí los recursos se utilizan para otras cosas, esos recursos fueron reasignados para salud. ¿Por qué? ¿Por qué pasa algo así? ¿Por qué el gobierno finalmente no destina los recursos que había comprometido? ¿Es faltar un compromiso por parte del gobierno? Es faltar un compromiso. El compromiso está en la ley de inclusión del 30 de enero del año 2015, ¿no?, en que tiene un artículo permanente, ¿no es cierto? Y en el transitorio se establece como buena política pública una gradualidad. 2016, 2017, 2018. Porque no podíamos llegar de golpe y porrazo, ¿no es cierto?, al 0,45 UF, los 10.000 y tantos pesos por alumno por mes. Entonces, evidentemente que hay un cambio en las reglas del juego, hay un detrimento, y esto además, Carla, el mismo día en que afortunadamente ingresa una ley miscelánea, lo hemos conversado aquí tantas veces, ¿no es cierto?, para resolver el tema de los inmuebles, famoso tema de los inmuebles, dándole la posibilidad a los sostenedores privados de un arriendo regulado a precio de mercado. Prorrogándole el plazo para tener que ser propietarios de esos inmuebles. Sí, pero mientras no sean propietarios hay arriendo. Claro, por eso, dándoles un plazo más. Exactamente. Bueno, que es algo que planteamos con Carlos Montes, Fulvio Rossi, Andrés Saldívar y yo hace 2 años. Finalmente llegó, ingresó esta semana. Ese proyecto pasó desapercibido.
que es un gran proyecto para los sostenedores privados. Ahí en el Aconcagua, ¿no es cierto?, en Quilpué, en Villa Alemana, en la región de Valparaíso que yo represento, yo sé lo que significa como alivio para los sostenedores no tener que comprar, vender, ¿no es cierto?, que la garantía estatal, porque tiene un costo también para Corfo, y permitirle un arriendo. Bueno, pero eso pasó a quinto plano, ni siquiera fue noticia, porque la noticia fue congelamiento de la subvención en el monto del 2017. Mire, le quiero decir una comparación. Para estos 8 años vamos a dar 8 pasos en gratuidad de la educación superior. Gran noticia. Los 28 parlamentarios de la democracia cristiana lo hemos apoyado. Esos son 247 millones de dólares adicionales. Bien, vamos a pasar del 23% de la matrícula hoy día que tiene gratuidad al 30%. Gran noticia. Pero acá estamos bajando, bueno, no estamos bajando, estamos congelando, ¿no es cierto?, pero privando a los sostenedores públicos y privados, porque la subvención es para todo, ¿no es cierto?, de 120 millones de dólares. Entonces, senador, es raro, se fija. Es interesante que usted además toque el tema de la gratuidad universitaria y este compromiso de gratuidad que hay en la educación, porque, por ejemplo, desde el comando de Sebastián Piñera, el propio Sebastián Piñera decía que esto ponía un poco en tela de juicio la credibilidad del gobierno. El que en el fondo haga esta ley de inclusión, se comprometa a algo, después no cumpla ese compromiso, se congelen los recursos. Y justo cuando estamos en una discusión y justo cuando ayer el candidato de Chile Vamos presenta su propuesta donde no pretende seguir avanzando en gratuidad porque dice que los recursos no están, pasa esto. Entonces es legítimo empezar a preguntarse si realmente los recursos están. Porque si en un compromiso el gobierno no cumple, porque los recursos supuestamente no están, uno piensa si la gratuidad está en riesgo o no. No, no está en riesgo la gratuidad. Pero quiero decir una cosa a propósito de su pregunta, Carla, que bueno que me lo pregunte. Sebastián Piñera tiene tejado de vidrio en esta materia, porque él está proponiendo congelar la gratuidad en educación superior. Entonces, ¿no es cierto?, ¿con qué argumento, con qué autoridad se opone, ¿no es cierto?, a este congelamiento de gratuidad? Lo que pasa es que Sebastián Piñera dice que no están los recursos para seguir avanzando. Yo me pregunto si el gobierno no le da la razón cuando en el fondo ha tenido que congelar porque no están los recursos. Entonces termina uno preguntándose si no es más realista la mirada del candidato de Chile Vamos si el gobierno no está avanzando en gratuidad como él mismo se ha comprometido. A eso me refería. Lo que está en juego, Carla, y se lo digo como persona de la democracia cristiana y del gobierno de la presidenta Bachelet y como presidente de la Comisión de Educación y en representación de toda la región de Valparaíso, porque yo llevo 6 años en esto, ¿no?, y 3 años y medio tratando de viabilizar una reforma educacional que tiene cosas muy positivas. Mire, en las ferias ahí en Belloto de esta semana y en La Calera, profesores se me acercaban a decir: gracias, senador, por la carrera docente. No podía creerlo porque no es lo usual, ¿no? ¿Por qué? Porque desde agosto, Carla, los 90.000 profesores de la educación pública por la carrera docente están recibiendo un 20-30% aumento promedio en sus remuneraciones. Y el 2019 va a ser también los 100.000 profesores de los colegios particulares subvencionados. Educación parvularia, la nueva educación pública. La aprobamos 34-0. Algo tuve que ver con eso, ¿no es cierto?, en el Senado hace 2 semanas, para fortalecer la educación pública. Entonces, veamos también el vaso medio lleno, porque hay muchas buenas noticias. Senador, por eso esto, perdón, para terminar, Carla, por eso es tan desconcertante. Nosotros nos enteramos por la prensa. Es que eso le iba a decir, en ese contexto de buenas noticias, de una reforma que además para el gobierno es fundamental, en una ley fundamental como la ley de inclusión, que es una ley que el gobierno ha impulsado con entusiasmo, con convicción, cuesta entender por qué algo que estaba comprometido hoy día se desoye y cuesta entender además que el ministro de Hacienda diga que va a hacer un gesto, cuando en realidad uno entiende no sería un gesto, sería más bien cumplir con lo que estaba proyectado en esa ley. ¿A qué lo atribuye usted? Yo le voy a proponer, Carla, me voy a permitir proponer cuál sea el gesto. ¿Le va a hablar al ministro? Sí, yo quiero pedirle, como presidente de la Comisión de Educación del Senado, como senador por la región de Valparaíso, que llevo 6 años en la Comisión de Educación, yo le quiero pedir al gobierno, que es mi gobierno, ¿no?, que presente una indicación retirando esta glosa, ¿no es cierto?, esta glosa que congela la UCE en 0,35, 8.000 y tantos pesos en el monto de este año 2017, que reponga lo que ya está en la ley. Si esto no requiere ninguna nueva ley, esto está aprobado. Fue una discusión de un año, 2014-2015. Se aprobó el 30 de enero del 2015. Y los 6.000 y tantos sostenedores, públicos y privados, ¿no?, pero especialmente los que pasaron a gratuidad. Porque aquí hay un tema de fe pública también. Si usted y yo somos sostenedores y el gobierno le dice, mire, lo invito a firmar un convenio, porque esto es un convenio formal, con el Ministerio de Educación, para que usted pase a gratuidad, lo que significa renunciar al copago. Bien. Y significa que no se privatice, porque esa también era la otra. Pero vamos eliminando el copago, que es otro elemento central del proyecto de la ley de inclusión.
Y yo firmé ese convenio sobre gratuidad, yo sostenedor privado, porque en mi programación presupuestaria voy a ver un aumento de la subvención. Siempre dijimos peso por peso, ¿se acuerda? Sí. En la medida en que aumente la subvención, va bajando el copago. Y eso, ¿no es cierto?, sin previo aviso, le insisto, los parlamentarios de gobierno nos enteramos por la prensa, de hecho por una carta de la CIP en el Mercurio, así fue, que tiene 17 colegios y que con mucha razón dice, mire, voy a tener 540 millones de pesos menos este otro año, ¿quién me los paga? ¿Qué hago con Y ese yo déficit? firmé por gratuidad. Entonces, yo le pido al gobierno, con mucho respeto, yo he hablado con el ministro Izaguirre, con el ministro de la Fuente, con la ministra del Piano, y les he pedido, ¿no es cierto?, que ojalá se deje sin efecto. Formalmente estamos recién discutiendo el presupuesto, para que haya reglas del juego claras y estables, y equitativas. Por eso estamos haciendo la reforma educacional. Ahora, perdón, pero ¿están los recursos o no están los recursos? Porque una de las cosas que dice el ministro de Hacienda es que él está dispuesto a hacer un gesto, pero sin pasarse del 3,9%, Yo le que es el encuentro presupuesto razón. para el 2018, y porque así se puede además controlar el 3,9, déficit, tenemos sí. otros problemas. Sí. Pero ¿no se previó dentro del presupuesto que dentro de ese 3,9 tenían que ir estos montos para la educación que estaban comprometidos? Porque hoy día estamos Sí, en este enredo. Lo que pasa, Carla, es que justamente medidas como esta, que son imprevistas, que son sorpresivas, ¿no es cierto?, alimentan de alguna manera la imagen de improvisación y desprolijidad, que es un término que yo he usado en varias leyes en estos años. Este es un error no forzado del gobierno. Bueno, es un error no forzado, evidentemente. Es dispararse los dos pies a un mes, ¿no es cierto?, de una elección. Pero olvídese la elección. Los que nos jugamos por la ley de inclusión, los 28 parlamentarios de la democracia cristiana, diputados y senadores, votamos a favor. Oiga, nos arremangamos durante un año, cambiamos una ley que inicialmente era impresentable, porque el Estado compraba, ¿se acuerda?, toda la infraestructura privada, eran 5.400 millones de dólares, para dársela después en comodidad. Oiga, todo eso se acabó. Eso fue historia. Aprobamos la ley, pero aprobamos la ley con esta progresión. 2016, 17, 18. Y ahora que estamos entrando al 18 con la ley de presupuesto, nos enteramos, ¿no es cierto?, de que se congela esta subvención. Ya, pero no me queda claro de dónde van a sacar los recursos. Si el pero ministro esa- dice que los recursos no están pero- porque si no se compromete pero, el Carla, 3,9 del gasto fiscal. es tarea del gobierno, del Ministerio de Hacienda, de la Dirección de Presupuesto, ver de dónde va a sacar los recursos de la nación. El país va a crecer el próximo año entre 2 y 3%. Va a haber más ingresos fiscales el próximo año. Mire, yo soy el primero en cuidar la billetera. Esa no es solo una tarea del Ministerio de Hacienda. Todo parlamentario responsable tiene que hacerse cargo de que hay un escenario de restricción presupuestaria. Pero ¿cómo vamos a cortar en educación? En un proyecto de los más emblemáticos de este gobierno, con el proyecto, ¿no es cierto?, de ley de inclusión, cuando estamos aplicando además una nueva educación pública. Mire, la carrera docente, Carla, son 2.300 millones de dólares. De aquí al 2024 estamos invirtiendo, no gastando, los recursos donde deben estar, en los profesores. Ahora de la educación pública, en 2 años más, de la educación particular subvencionada. 190.000 profesores que están teniendo un aumento de remuneraciones, 20-30% promedio. Yo veo eso, ¿no es cierto?, en el Aconcagua, en Quilpué y Alemán, en San Antonio, en mi región de Valparaíso. Los profesores están reconocidos, pero ahora los sostenedores, ¿no es cierto?, no solo particulares subvencionados, que pasaron a gratuidad, la subvención va a todo, ¿no es cierto?, esta subvención, especialmente la subvención por gratuidad. No, hay Entonces, razones- es tarea del gobierno Perdón, no hay ver razones- cómo redistribuye Sí. para sacar los recursos. ¿No hay razones ideológicas en este No, congelamiento? no, Porque usted me dice no, que afecta no. igual a los sostenedores Sí, públicos. por que a eso los no hay razones sostenedores. ideológicas, Claro, sí, lo que pasa es que no. algunos ayer decían que esto era un maltrato, lo decían desde el comando de Sebastián Piñera nuevamente, que esto era un maltrato a esos sostenedores que son los más perjudicados, que son a los que se les prometió pasar a la gratuidad con estas condiciones y que hoy día se les Sí, estaba pero cambiando mire, las reglas del perdón, juego. Perdón que voy a emplear una expresión respecto de Sebastián Piñera, a quien respeto, por supuesto, que no se suba por el chorro. Perdón la expresión, porque él está proponiendo congelar, ¿no es cierto?, la gratuidad en educación superior. O sea, aquí hay que tener mucha autoridad moral. Los que nos hemos jugado por esta reforma educacional, los que nos jugamos por la ley de inclusión, carrera docente, nueva educación pública, educación parvularia, todas leyes que ya hemos dictado y aprobado, lo que queremos es que se cumpla con lo que aprobamos, con la ley, ¿no es cierto? Y que los recursos estén para que el próximo año cada sostenedor reciba 10.000 y tantos pesos, que es lo que comprometimos, y no 8.000 y tantos, porque además no estaba preparado. Mire, la gente planifica presupuestariamente. Todo sostenedor público o privado tiene su previsión
su cálculo. Y contaba de con un gasto. dinero y ahora es otro, es menos. Sí. Por lo menos ahí hay un déficit. Son Bueno, 120 millones de dólares menos. Usted dice entonces que, porque entiendo yo, no van a aprobar como está, o sea, el gesto que dice el ministro Izaguirre que va a hacer... Es retirar esta indicación. Y tiene que hacerlo, porque si no, no le van a aprobar esta partida Bueno, presupuestaria. mire, yo lo pongo en positivo. Yo confío que en las conversaciones que hemos tenido toda la nueva mayoría, toda la democracia cristiana, en mi calidad de presidente de la Comisión de Educación, con los 3 ministros, Izaguirre, Del Piano y de la Fuente, que el gobierno entienda que esto no puede ser, que nos cause un daño, no al gobierno, al país, a la reforma educacional emblemática, que está dando sus frutos. Yo me pongo la camiseta de la reforma educacional. Hemos trabajado mucho, días, horas, meses, años, en una reforma educacional necesaria. Entonces, así como estamos subiendo para este otro año 247 millones de dólares para la gratuidad en educación superior, a propósito, no es solo universitaria, porque los 28 parlamentarios de C exigimos que se extendiera también a CFT y IP como Duoc y NECAP, que ya están dentro de la gratuidad. En general. Entonces, mientras estamos subiendo, eso no se toca. Bien, vamos a subir a un 30% de cobertura. 360.000 alumnos de educación superior que hasta estos 8 años van a tener gratuidad. No podemos simultáneamente bajar 120 millones de dólares para congelar, ¿no es cierto?, esta subvención, porque eso no se entiende. Entremos esperando a ver cuáles van a ser las correcciones que pueda hacer el ministro Izaguirre y cómo se zanje finalmente esto con esta petición transversal de la nueva mayoría de la Hasta oposición. donde yo he visto en los senadores, unánime. Sí, yo he visto en los diputados igual. De que se cumpla con la palabra Y empeñada. los partidos también. Quiero entrar Todo. un poquitito, usted ha dicho que Sebastián Piñera no se suba por el chorro. Inevitablemente esto está hoy día también dentro de la campaña. Ayer vimos las propuestas del candidato de derecha de educación. Y él dice, en el fondo, un argumento que de alguna manera yo le decía, esto puede entregarle cierto sustento, que no hay recursos suficientes para seguir avanzando en gratuidad, que el país tiene un montón de otras demandas también, como las AFP o las mejores pensiones para los jubilados, la salud, que también tiene sus problemas, etcétera. Y él dice, hay que congelar la gratuidad como está, y de ahí en adelante, por ejemplo, en educación superior, entregar créditos que sean blandos, que de alguna manera sea una gratuidad momentánea con una deuda futura que luego el profesional pague con un cargo al 10% de su sueldo. ¿No es lógico pensando en los recursos acotados? No es lógico. Yo le voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque cuando uno avanza en gratuidad, Carolina Goich, nuestra candidata presidencial, y la democracia cristiana desde el año 2011 y 12, yo era presidente del partido, nos hemos comprometido al 60 o 70% de gratuidad. El que no tiene gratuidad, becas. Y el que no tiene becas, crédito. ¿No es cierto? Crédito contingente al ingreso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que a un profesor, siguiendo con el ejemplo del profesor, que gana $1.000.000, no puede tener 2 alumnos en la universidad. Entonces, cuando pensamos de aquí a estos 8 años de 50 a 60% menores de ingresos, que sería como el 30% de la matrícula total, estamos tratando de pasar de esas familias que tienen 600, 700 mil pesos a 900 mil pesos, 1 millón, para que pueda tener 2 alumnos en la universidad. ¿Se fija? O en un centro de formación técnica o instituto profesional. No estamos hablando de los ricos. Los ricos están en el 1%, en el 10% y una clase media alta del 20%. Claro, lo que pasa es que aquí, perdón, ese es el avance progresivo que usted me dice, Sí, pero pues. aquí la propuesta y la promesa es la gratuidad universal. No, o sea, bueno. tarde o temprano llegar a esos ricos. Y se puso siempre el ejemplo de los hijos de Luxit, si el Estado chileno debe o no pagarle la Yo me educación a quedo los con la Luxit. frase inicial de la presidenta Bachelet. Yo estimo que yo tengo que pagarle la universidad a mi hija, ¿no? Es cierto que el programa de gobierno, lo que fue un error, lo hemos conversado aquí 20 veces, yo lo he dicho 3 años, porque yo era presidente del partido, no dice gratuidad universal, dice gratuidad universal del 2020, Sí, pues. pasado mañana. Todos sabemos que eso es completamente imposible. Ya, pero ya murió la idea de la gratuidad universal. Bueno, porque lo que eso nosotros, sigue siendo una expectativa de las personas. Lo que nosotros creo yo. estamos diciendo como democracia cristiana, y ahí está el programa de Carolina Goich, es avanzar en gratuidad para el 60-70% de menores ingresos, lo que sería una revolución. Hoy día estamos en 23%. ¿Usted se da cuenta de lo que pasar al 60-70%? Pasarán 10 años para eso. Entonces, hay que ser responsable. ¿Es irresponsable prometer gratuidad universal? Por supuesto que sí. Porque ¿sabe cuánto vale la gratuidad universal, Carla? Muchísimo. 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares. Solo en educación superior. ¿Y qué pasa con el resto de educación? Miren lo que está pasando en educación escolar. ¿Y qué pasa con salud? Estamos construyendo una tremenda red de infraestructura hospitalaria. Se está construyendo el Hospital Quillota Petorca. Estamos a punto de avanzar en Villa Alemana, en San Antonio. ¿Qué pasa con pensiones? Ya, pero todo eso es ¿Y gasto, qué pasa? en el fondo. Bueno, por eso. También. Pero Carla, le estoy dando mi opinión y la de mi partido y la de mi candidata presidencial, Carolina Goich, que hemos dicho,
desde el año 2011, durante 6 años, gratuidad para el 60-70% de menores de ingresos. Que le insisto, sería un giro espectacular. Estamos en 23%, estamos en 257 mil alumnos. Lo que pasa, senador, es que aquí se ha puesto en la agenda y en la retina de las personas el que hay que avanzar así, desde un modelo neoliberal de la educación, etcétera, a un enfoque de derecho, de la educación como un derecho. Y por eso quienes defienden ese enfoque de derecho hablan de gratuidad universal, que se pague vía impuestos y que incluso los hijos de los más millonarios de este país se paguen de esa manera. ¿Ustedes no están en ese enfoque de derecho entonces? Es que ahí tenemos otra diferencia. ¿No hay que profundizar hasta allá el derecho a la educación? Es que ahí tenemos otra diferencia con Sebastián Piñera. Porque para nosotros, y por cierto para la democracia cristiana, la educación es un derecho social, es un bien público. Sebastián Piñera hace 2 años definió la educación como un bien de consumo. No, es un bien público, es un derecho social. Derecho social no es sinónimo de gratuidad. Por eso nosotros creemos un sistema mixto, siempre lo hemos dicho, en educación y salud, de provisión y financiamiento público y privado. Entonces, le insisto, educación superior, 60-70% gratuidad. Gratuidad para el que la necesita. El tope es el 70. ¿Ah? Claro, el 70, pero Carla, pasarán 5 o 10 años para llegar, que sería un logro extraordinario. Extraordinario. El concepto de gratuidad universal está en revisión en el mundo. Inglaterra desde hace 15 años, que viene de vuelta. En Argentina y Brasil lo están revisando. Las carreras en Argentina duran 15 años. Es masiva. Carreras que duran 15 años y además de mala calidad. Con un gasto para el Estado, ¿no? Bueno, pero imagínense. Entonces, uno tiene que ser responsable. Yo hablo como senador por la región, como presidente de la Comisión de Educación y como demócrata cristiano. Y nosotros creemos en un sistema mixto, público-privado, de financiamiento y cobertura. Educación superior, 60-70%. Educación escolar, sí podemos avanzar a gratuidad universal. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la ley de inclusión? Ahora, ahí también hay una propuesta... Entre otras cosas porque es más barato. Sí, le quiero preguntar por es la como propuesta de Sebastián Piñera superior. De poner un poco en jaque esta ley de inclusión de la que hemos hablado, diciendo, por ejemplo, que él quiere volver al copago voluntario, que los papás puedan aportar. Él dice, ¿por qué los papás pueden aportar en todo en sus hijos, menos en elegir el poder poner dinero para tener un poco de mejor calidad? Dice también que espera que haya colegios de excelencias que puedan aplicar un 30% de criterio de admisión, por ejemplo, con un perfil académico alto o con un proyecto específico como deportivo, artístico, etcétera. ¿A usted le parecería un retroceso? ¿Le parece que lo que plantea Sebastián Piñera significaría borrar un poco lo que se está haciendo en este gobierno o no? Y la verdad es que son ajustes menores que no comprometen la reforma de Michelle Bachelet de este gobierno y en la que usted está trabajado. La candidatura de Sebastián Piñera es un retroceso. ¿Pero es un riesgo para el país? Usted me hizo la pregunta. Esa es la otra pregunta. Déjeme preguntarle. Es un retroceso. El programa de Sebastián Piñera es un retroceso. Me explico. Bajar los impuestos de 27% impuesto a la empresa, que es lo que contempla la ley que aprobamos, a 25%, que es el promedio de la OCDE. Él lo ha dicho, ¿no? Revisar la reforma laboral, Carla, lo que quedó de la reforma laboral, porque se cayó una buena parte en el Tribunal Constitucional. Congelar la gratuidad en educación superior, ¿no es cierto?, dentro del 50% de menores ingresos. Nosotros decimos, los demócratas cristianos, 60-70% de menores ingresos. Y suma y sigue lo que usted está corroborando con este ejemplo que me da. El programa de Sebastián Piñera, por eso yo apoyo a Carolina Goich, es volver atrás. Es un retroceso en materia de avances sociales que nadie puede negar, porque le quiero decir con mucha claridad, la gratuidad está para quedarse, no la gratuidad universal, porque eso es sembrar falsas expectativas. Por eso el programa, cuando dijo gratuidad universal 2020, fue un error, porque no va a ser así, ni en 2020 ni en 2030. Por eso Carolina Goich y la democracia cristiana decimos 60-70%, estamos en 23%. Usted me dice, Sebastián Piñera y su programa de gobierno es un retroceso para el país. ¿Usted está de acuerdo con la minuta entonces que enviaron desde el comando de Guillé, que dicen que Piñera es un riesgo para el país? Yo leí lo que salió en el diario. No, yo no quiero dramatizar nada. Yo quiero decir que es un retroceso, sí. Ahí está el programa, pues ahí están las propuestas. Están todos los días, ¿no es cierto? Menos impuestos, revisar la reforma laboral, congelar la gratuidad y suma y sigue. Evidentemente que eso es un retroceso. Ya, pero sobre la minuta no tiene una opinión. Es que la minuta dijo del comando de Alejandro Guillé... una campaña del terror. Es que exactamente, pues si no vamos aquí, ¿no es cierto?, a estigmatizar, a descalificar. Yo estoy haciendo un juicio objetivo, bueno, y subjetivo, pero respetuoso. Nosotros somos un partido que se ubica en el espacio político de la centroizquierda, que quiere seguir progresando, pero progresando también con derechos sociales, que no es sinónimo de gratuidad.
¿no? Sistema mixto de provisión y financiamiento público y privado, en salud y en educación y en pensiones. Esa es la filosofía de la democracia cristiana. ¿Por qué? Porque creemos en el cambio, en la reforma, en los derechos sociales, pero con responsabilidad fiscal, con gradualidad, buscando acuerdos. Eso es lo que representa la candidatura presidencial de Carolina Goich. Usted hubiera visto anoche en Quillota con el doctor Luis Mella, con Cristian Mella, candidato a Core, con Valesca Castillo, el entusiasmo que hay respecto de esta propuesta de cambio, pero de cambio serio, responsable, gradual, buscando acuerdos. Ya, y Carolina Goich va a corregir entonces lo que se ha hecho mal, porque usted me dice, aquí hubo un compromiso de gratuidad universal, que fue un error, y ha habido varias cosas que se han tenido que ir corrigiendo en el camino. Mucho se discutió a principios de esta semana, a raíz justamente de las entrevistas que había dado la presidenta Bachelet, si es que ella ha hecho más o no que Sebastián Piñera, y como que se tendió a disputar el legado. Y Carolina Goich dijo, yo defiendo ese legado, pero lo voy a corregir. Ella no va a ser una continuadora necesariamente de las políticas públicas. Es que cada presidente, cada gobierno tiene su sello, pero le quiero decir, Carla, no solo Carolina Goich, que espero que sea la próxima presidenta de Chile, ¿no es cierto?, cuando seamos gobierno, nosotros los demócratas cristianos, en estos 3 años, con este gobierno que es nuestro gobierno, ¿no es cierto?, hemos ya modificado, corregido, perfeccionado, rectificado muchas iniciativas y proyectos de ley que estaban mal planteados. Entonces, la democracia cristiana tiene ese rol, hacer posible la reforma, porque el partido existe para el cambio social, para la justicia social, pero hacerlo bien, en forma prolija, responsable, buscando acuerdos. Eso es el sello de nuestro partido, eso es lo que representa la candidatura de Carolina Goich. ¿Guille representa eso también? Y lo pregunto porque hay toda una disputa y una discusión sobre los posibles apoyos mutuos que pudieran existir para la segunda vuelta. Hay parlamentarios de la democracia cristiana, de hecho el Mercurio trae una cifra, dice que 2/3 de la bancada de la DC apoyan que Carolina Goich y Guille comprometan respaldo mutuo antes de primera vuelta. Hay algunos que dicen hay que suscribir un pacto y prometer que nos vamos a apoyar en la segunda vuelta, pase quien pase, sea Alejandro Guille o sea Carolina Goich. Pero yo me pregunto si hay efectivamente coincidencias programáticas. Si usted ve en Alejandro Guille esta misma disposición de corregir lo que se ha hecho mal, de tener mixtura pública-privada, de avanzar en gratuidad pero de manera responsable, sin prometer lo que no se puede cumplir. ¿Reúne esas condiciones el candidato Guille como para que se suscriba un pacto de esta naturaleza? Primero, tenemos profundas diferencias programáticas con la candidatura de Alejandro Guille. Por ejemplo, él propone referéndum revocatorio. Pero si eso es el régimen chavista de Venezuela. Él propone eliminar el Tribunal Constitucional, eso está en el programa. El Tribunal Constitucional que fue creado por Eduardo Frei Montalva en 1970. Y todo el capítulo actual del Tribunal Constitucional lo hicimos con Ricardo Lago en el 2005. Yo era ministro de Relaciones Exteriores, lleva mi firma esa reforma de la Constitución, ¿no? Él propone gratuidad universal y nunca nos ha dicho dónde va a sacar los 4.000 millones de dólares que eso significa. Él propone aumentar la pensión mínima al sueldo mínimo. ¿Sabe cuánto vale eso? 2.000 millones de dólares. Entonces, la pregunta es, 2 medidas, que son 6.000 millones de dólares, ¿cómo las va a financiar? Tenemos profundas diferencias con Alejandro Guille. Segundo, yo soy absolutamente contrario a pactar cualquier apoyo mutuo antes de la primera vuelta, porque esto sería un tongo. Me explico. Primero contemos los votos, después conversamos. Tenemos primera y segunda vuelta. Yo no voy a hacer ningún comentario que debilite la candidatura presidencial de Carolina Goich. Si yo empiezo a especular sobre supuestos escenarios, ¿no es cierto?, de segunda vuelta, yo no soy analista político. Bueno, soy cientista político, pero aquí estoy como político, apoyando la candidatura de Carolina Goich. Entonces, yo les pido a mis camaradas y a todos los parlamentarios, porque los militantes están todos comprometidos. En el terreno, en lo que yo veo en Valparaíso, en Viña, en Concón, en San Antonio, en la Aconcagua, la democracia cristiana está trabajando por Carolina Goich. Entonces, estos voladores de luces, estas medidas distractivas de empezar a suscribir compromisos sobre una eventual segunda vuelta en un eventual escenario, a mí me parece contraproducente. Bueno, ¿y por qué puede haber 2/3 de la bancada de la DC? No sé dónde sacan esa cifra. Yo bueno, no tengo pero ese hemos dato. visto a varios que han dicho que debería Yo haber creo este que es un acuerdo. error. Te me estás preguntando a mí, Carla, le doy mi opinión. Primero contemos los votos, después conversamos. Ahora, me queda dando vueltas y ya para cerrar la entrevista algo que dice usted, que me parece que lo dice en un tono bien taxativo. Usted dice tenemos diferencias profundas sí. y yo diría muy profundas Sí, por acabo de dar lo 4 poco que ejemplos. me ha esbozado.
con la candidatura de Alejandro Guillé. Entonces me pregunto yo si efectivamente, pase el que pase, porque eso no es una especulación, uno de los dos pasará a segunda vuelta según las encuestas hoy día, a no ser que Piñera ganara en primera, pero eso es muy difícil, casi imposible, y se van a tener que eventualmente sentar a negociar. ¿Son subsanables esas diferencias? Porque ahí está un riesgo, que es el mismo riesgo, senador, de lo que ha ocurrido en este gobierno, que son las diferencias internas dentro del gobierno, que es la incomodidad de la democracia cristiana teniendo que pactar con el Partido Comunista y a veces diciendo que ese partido, siendo mucho más pequeño, pesa mucho más en el gobierno. Podría eventualmente darse ese mismo escenario y nuevamente van a tener a lo mejor que sentarse a negociar con un candidato que no represente mucho el sentir, la mirada país que tiene la democracia cristiana. ¿Cómo van a arreglar eso o son subsanables esas diferencias tan de fondo? El domicilio político nuestro es la democracia cristiana y la centroizquierda. ¿Sí? Durante 80 años de historia. Eso define nuestras políticas de alianza. Por eso tuvimos 20 años con la concertación. Los gloriosos 20 años de la concertación. Celebrábamos el otro día, yo celebraba, el 5 de octubre. Bueno, hay algunos dentro de la nueva épica y la efeméride de 5. Bueno, para mí y para nuestro partido son los mejores 20 años de la historia de Chile del último siglo. Y también somos parte de la nueva mayoría. Si yo era presidente del partido, cuando llamamos a una primaria, acuérdese, el 30 de junio del 2013, a la que concurrieron, porque quiero recordarlo porque a veces se olvida, desde el Partido Comunista hasta Andrés Velasco. Hasta Andrés Velasco. Entonces era un arcoíris bastante amplio. Bueno, pero en el camino han quedado de manifiesto, por supuesto, muchas tensiones, muchas diferencias. Mire el comportamiento electoral del Partido Comunista en el Parlamento. Votó en contra del reajuste del sector público. Votó en contra del salario mínimo. Votó en contra de la agenda corta de delincuencia. Votó en contra del control preventivo de identidad. Votó en contra en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, no Camila Vallejo, el partido, el proyecto sobre educación superior. ¿Se acuerda que yo dije al principio, no podemos estar con un pie en la moneda y un pie en la alameda? Bueno, entonces uno va constatando estas diferencias y como doble estándar, la DC, los 28 parlamentarios, lejos legislativamente el partido más comprometido con el gobierno, por supuesto mejorando, perfeccionando, modificando, transformando proyectos de ley que siempre pueden ser mejores, le pasa a cualquier gobierno. Entonces, mire, cada día tiene su afán. Hoy día estamos en primera vuelta, no en la segunda. Nuestra candidata es Carolina Goich, ¿no es cierto? Todo el apoyo del partido, que está movilizado. Yo lo he visto en mi región, en la región de Valparaíso, lo he visto en otras regiones. Entonces, después, cuando conozcamos el resultado, yo espero que Carolina Goich pase a segunda vuelta, por supuesto que vamos a conversar dentro del espacio de la centroizquierda, pero no antes, porque eso distrae, desvía energía que hoy yo en la región de Valparaíso estamos dedicando fuertemente a apoyar. Ya, pero para cerrar, Goich. ¿hay espacio para que en un próximo gobierno de Carolina Goich o de Alejandro Guillé ustedes sean un pacto, una coalición política nuevamente con el Partido Comunista, que entre paréntesis tiene una fuerza gravitante en la campaña de Alejandro Guillé? Hay que ver quién redactó la minuta, Juan Andrés Lagos. Está el Partido Comunista detrás de esa candidatura. ¿Hay espacio para un nuevo matrimonio que para algunos es de conveniencia y para algunos es lógico Le quiero ser del Partido muy Comunista franco, y la DC? Carla, me cuesta imaginar un segundo gobierno con la democracia cristiana y el Partido Comunista en el mismo gobierno. Bien, pues, senador Walker, muchísimas gracias. Nos vamos a quedar pendientes a los ajustes y las correcciones que se hagan con estos fondos de la educación, que fue lo que partimos conversando en esta entrevista. Que le vaya muy bien. Que tenga una buena jornada. Buenos días. Nos vemos.